La historia de España, mucho que celebrar. Además, suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa, mi hija, y al príncipe, su marido, que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierras firmes, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien. Esto, lo que acabáis de escuchar, es un fragmento del testamento de Isabel I de Castilla. La reina católica inauguró, aunque realmente lo había hecho antes de dictar esta última voluntad, os lo cuento, inauguró, un talante para con los habitantes de las tierras descubiertas y conquistadas que acabó siendo único en la historia de los imperios. Solo equiparable, y digo equiparable, a lo que ocurrió durante el Imperio Romano. Un talante que, ciertamente tuvo que irse abriendo camino poco a poco, ¿no? De las cátedras a las instancias de poder y finalmente a la generalidad de la gente, pero un talante que nunca se había visto en un imperio anterior y que nunca volvería a verse en ningún imperio posterior. Jean Dumont es un historiador francés del siglo XX que denominó a la controversia de Valladolid, de la que os hablaré hoy, el amanecer de los derechos del hombre, en una obra del mismo título. Hablamos en realidad de un proceso más extendido del tiempo y sobre todo en sus consecuencias que la pura controversia de Valladolid. Un proceso que dio como resultado a la primera obra imperial que después de una conquista dictó leyes que protegían a los conquistados. La primera, y ya la última, que puso en situación de igualdad jurídica a aquellos conquistadores y a aquellos conquistados. Mucho que celebrar. Soy Óscar Molina. El tiempo vuela, la verdad, vuela. Ya hace más de un año de nuestro primer episodio y lo único que puedo decir es que me alegro inmensamente de haber empezado esta aventura. Lo hice por un sentido de responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra historia, nuestra identidad y lo que yo creo que es la justicia con nuestro pasado, pero también porque me gusta, obviamente. Y si hay algo que me duela o que me tenga fastidiado de todo esto, es no poder tener una mayor frecuencia. De verdad os digo que publico y subo todo lo que puedo. Y no subo más y no publico más porque no me da tiempo. En fin, hoy, un año después, creo que la acogida ha sido muy buena. Pero os digo en serio que haber tenido un solo seguidor, una sola persona a la que haber podido contar estas cosas, ya me hubiera hecho pensar que habría merecido la pena. En cualquier caso, lo cierto es que sois o somos muchos más. Cada vez más. Y lógicamente eso me llena de alegría y, claro, me anima a seguir. Así que aquí estaré, creando episodios. Porque crecemos y seguimos creciendo de manera gradual, pero creciendo. Es muy posible que en las próximas semanas os anuncie alguna novedad en este espacio. Quisiera incorporar a personas al proyecto que lo enriquezcan y, de hecho, ya hemos dado algún paso en esa dirección. Os contaré próximamente. Mientras, estamos a la búsqueda de patrocinadores. Tengo la ambición de hacer esto algo más grande y que llegue a más gente. Así que, si sabéis o conocéis de alguien que pudiera estar interesado en convertirse en nuestro patrocinador, podéis ponerle en contacto con nosotros en nuestro correo, ya sabéis. Todo junto, muchoquecelebrar podcast@gmail.com. De momento, eso sí, y si queréis, podéis convertiros en pequeños mecenas a través del botón azul que pone apoyar y encontráis en la portada de nuestro podcast en la plataforma iVoox o a través de Patreon, en el enlace que os dejo en la descripción del episodio. Asimismo, os dejo nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y del canal de YouTube. Os dejo sus enlaces para que os suscribáis, para que nos sigáis y para que difundáis. Ahora sí. Comenzamos. He querido empezar con la reina Isabel porque toda esta manera tan singular de entender las cosas desde el punto de vista del poder
arrancó con ella. Y además bien pronto. A la vuelta de uno de sus viajes, Cristóbal Colón se trajo de América a una gran cantidad de indios con el objeto de venderlos en Europa como esclavos. Y bueno, esto no solo motivó un notorio enfado de la reina, sino que además dio lugar a que el día 20 de junio del año 1500 firmara una real provisión en la que ordenaba que aquellos indios fueran puestos en libertad y devueltos a su naturaleza, o sea, a su lugar de origen, vamos. Y en la que explícitamente prohibía la esclavitud de los habitantes de las Indias. Posiblemente hablamos del primer texto legal de la historia en el que algo así se prohíbe tan explícitamente, ¿no? Lamentablemente esta orden pues llegó tarde para los muchos de ellos que, debido a las condiciones de la travesía, habían perecido durante ella o de las enfermedades que contrajeron al llegar a España, lamentablemente. De cualquier manera, en esta disposición la reina especificaba que aquellos indígenas eran personas y súbditos de Castilla. Poco después, en el año 1503, la misma reina Isabel promulgó una ley instando a la legalización de los matrimonios mestizos, porque, otra vez, los habitantes de aquellas tierras eran súbditos libres de la corona de Castilla, y por tanto podían casarse en régimen de igualdad con personas de cualquier raza y procedencia. Al final, la reina Isabel no solo estaba obrando según sus convicciones, sino que estaba dando una extensión pionera y humanitaria al mero cumplimiento de la bula papal alejandrina, esa bula que el Papa Alejandro había otorgado a la corona de Castilla, dándole la propiedad de las tierras descubiertas con la condición de que sus naturales fueran evangelizados. Así que, como vemos, la reina Isabel fue un poquito más allá. Así que, bueno, efectivamente este era el enfoque del poder, la incorporación de esos territorios no como colonias, sino como parte de España. Y la elevación de sus naturales al rango de hombres libres, en igualdad con los españoles, de cualquier territorio, llamemos, bueno, nacional, aunque, bueno, el concepto de nación es un poquito posterior, ¿no? Pero bueno, esa era la idea. No obstante, se vería, pronto se iba a ver que una cosa eran las intenciones y otra muy distinta los hechos. Las malas prácticas, entendidas como el uso de la violencia, el sometimiento por la fuerza, la tiranía, los saqueos, las violaciones, la crueldad, etc., tuvieron lugar principalmente en la primera parte de la conquista. Si nos fijamos en batallas y acciones de guerra, nos damos cuenta de que durante la conquista hubo más bien pocas, y ocurrieron, como os digo, fundamentalmente al principio. Además, con la peculiaridad de que en la mayor parte de los casos, estas acciones bélicas se llevaron a cabo por parte de contingentes militares en los que del lado español los indígenas eran 9 de cada 10. Ya os comenté, ¿no?, en el episodio titulado Avatar, que bueno, que es realmente impensable que unas fuerzas expedicionarias españolas tan sumamente escasas pudieran someter manu militari a poblaciones que les superaban en algunos casos de más de 100 a 1. Y que no fue sino mediante la alianza de los españoles con tribus de indios sometidos por pueblos totalitarios como aztecas e incas, como se consiguió el número necesario para llevar a cabo estas operaciones militares con éxito. Es decir, que vamos, cuesta mucho creer que Cortés, ya os lo dije, ¿no?, pudiera someter a un imperio como el azteca contando con poco más de 500 hombres, ¿no? Sin su alianza con los pueblos sometidos, pues hubiera sido del todo punto imposible esto, ¿no? También os conté que el esquema se repite con el caso de Pizarro, ¿no?, cuyos 177 soldados jamás hubieran podido derrotar a los 20.000 incas a los que se enfrentaron en la batalla de Cajamarca, si no hubieran contado con la ayuda de miles de indígenas pertenecientes a tribus sometidas por estos incas. En cualquier caso, sí hubo, como en toda conquista, claro, por lo que os he dicho, ¿no?, abusos, saqueos, crueldad, violaciones, pero ya os comento que este tipo de planteamiento bélico pertenece a una primera parte, ya que, fue el propio rey Felipe II, en 1556, y veremos luego cómo y por qué, quien cambió el concepto de conquista por el de pacificación. Y a partir de entonces la incorporación de territorios y gente se fue haciendo de una manera menos violenta, o en muchas ocasiones nada violenta, ¿no? De hecho, hoy se sabe, aunque haya quien quiera pasar de largo sobre ello, que la alta mortandad que se dio entre la población indígena en estos primeros años fue principalmente debido a las epidemias de enfermedades traídas de España por los conquistadores, ¿no?, y para las cuales los indios carecían de anticuerpos. En realidad, como dato, os puedo decir que la pacificación fue tan rápida y tan sólida que apenas existían
apenas existían en América efectivos militares. Tenemos la crónica, por ejemplo, de Fray Diego de Ocaña, que nos cuenta que en la Lima del año 1600 solamente había 2 compañías de soldados. Una de 50 arcabuceros y otra de 100 lanceros. Y estamos hablando de Lima, que era la capital del Virreinato del Perú, o sea, la ciudad más poblada, rica e importante de toda América del Sur. Donde se concentraron los abusos fue en las instituciones que fueron naciendo en América acabada la fase de conquista puramente militar, o a la par que se iban incorporando territorios. No sé si habéis oído hablar de las encomiendas. Bueno, la encomienda era un sistema de producción y de explotación español que se fue poniendo en práctica a medida que avanzó la conquista, ¿no? Había nacido en España antes, durante la Reconquista, y fue trasladado a América. Mediante este sistema, el encomendero, que era un español, un colono español, recibía el derecho a una explotación, pues no sé, agrícola, minera, ganadera, etcétera, ¿no? Y la asignación de una cantidad de trabajadores indios para llevarla a cabo. Bueno, pues este régimen propició que algunos encomenderos tuvieran a los indígenas a su cargo en condiciones de auténtica esclavitud y sometidos a un régimen de abuso y de absoluta servidumbre en el que no faltaba pues todo lo que significara, bueno, pues un sometimiento total, ¿no? Y bueno, pues fue a partir de estas prácticas inhumanas y crueles cuando empezó a darse la voz de alarma. Y los primeros denunciantes de la situación fueron los frailes dominicos. ¿Sí? Los frailes dominicos, esos a los que la literatura, ¿no?, y el imaginario de la leyenda negra etiqueta como fanáticos irredentos, los dominicos. Fueron ellos los que iniciaron un movimiento de denuncia y, bueno, con el lenguaje de hoy podríamos decir que de activismo, en contra de esta penosa e injusta situación y en defensa de los derechos de los indígenas. Es conocido el sermón de Adviento del padre Antonio Montesinos, un sermón que dio el 4º domingo de Adviento del año 1511 en Santo Domingo, la que hoy es la capital de la República Dominicana. Fray Antón, ante una multitud, dijo cosas tales como: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen alma como vosotros? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? Bueno, Fray Montesinos no solo pronunció este discurso, sino que además volvió a España y dio cumplido relato al rey Fernando el Católico, porque Isabel ya había fallecido, de todo lo que venía ocurriendo en América. Escuchando aquel sermón, se encontraban algunos encomenderos, a los que, bueno, por supuesto, es de imaginar que el tema no les debía hacer pues la menor gracia. Y se encontraba alguien que acabaría siendo un personaje central en todo esto. Me refiero a Bartolomé de las Casas, que en aquel momento era también encomendero y al que parece ser que el discurso debió removerle la conciencia, porque a raíz de ello se consagró a la vida religiosa, se ordenó sacerdote y se convirtió en uno de los más activos y, bueno, el más conocido defensor de los derechos de los indios. Yo, de la figura de Fray Bartolomé, prefiero intentar sacar lo positivo. Las Casas publicó un libro, su famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias, que fue rápidamente impreso en toda la Europa protestante y profusamente usado como propaganda por parte de los entonces enemigos de España, ¿no? Se imprimió de manera masiva, adornado con, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, con aquellos grabados en los que se veía soldados españoles violando, pillando, incendiando y hasta asando niños indios a la parrilla, ¿no? Hoy ya sabemos que el libro contiene exageraciones olímpicas, ¿no?, y verdades incompletas. Pero bueno, lo cierto es que puso su grado en la arena, ¿no?, en todo lo positivo que vendría después.
A pesar de que Fray Bartolomé cae en alguna incongruencia, como la de proponer que los encomendados indios sean sustituidos por esclavos africanos. Pero vamos, ya os digo que yo prefiero quedarme con ese dedo acusador y denunciante de situaciones que a todas luces eran crueles e inhumanas, aunque estuvieran elevadas pues a una hipérbole mentirosa, y pasar de puntillas por su lado negativo. Más que nada porque lo que, como os digo, vino después no hace sino más grande nuestra propia historia y motiva que nadie más pudiera volver a escribir algo similar, al menos desde la verdad, ¿no? Pero sobre todo hay algo que me llama la atención y me gusta acerca de todo lo que rodea a Fray Bartolomé. Y es que lo tuvimos y todo el mundo lo sabe. La obra de Bartolomé de las Casas fue publicada en España sin ningún tipo de censura y el propio fraile fue recibido y escuchado por el emperador Carlos I con las consecuencias que veremos ahora más tarde, ¿no? A mí no me consta que en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos, en Francia, hayan tenido a sus particulares Fray Bartolomés. Y bueno, pues tengo para mí que no es porque no los hubiera o porque no hubiera motivos para la denuncia. Tengo para mí que en esos imperios, en esas naciones, era impensable que denuncias de ese tipo vieran la luz o que personas así tuvieran la menor relevancia. Y al final no es de extrañar. No es de extrañar en el caso de España, quiero decir, porque la carrera por el reconocimiento de derechos a individuos y comunidades tiene en nuestro país pues un recorrido muy largo. Un recorrido no solo muy largo, sino además totalmente inédito en el resto del mundo. Recorrido que arranca, como ya os conté en el episodio de las Cortes de León, con la filosofía de San Isidoro y los concilios de Toledo del reino visigodo. Pero que no paró ahí porque, bueno, por mucho que Thomas Jefferson escribiera aquello de que sostenemos que todos los hombres son creados iguales, porque bastante antes de la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, por ejemplo, el jesuita Francisco Suárez, de la Escuela de Salamanca, había escrito en el siglo XVI, ya os digo, bastante antes, que todos los hombres nacen libres por naturaleza, de forma que ninguno tiene poder político sobre otro. Y añadía que toda sociedad humana se constituye por libre decisión de los hombres que se unen para formar una comunidad. O por ejemplo, el padre Vitoria, por aquella misma época, y de la misma Escuela de Salamanca, en su obra De Relectio Indis, había afirmado que todo hombre, en su condición de ser libre, tiene un fin trascendente que ha de alcanzar por el camino de esa libertad. Y bueno, todo ello, no solo mucho antes, sino sin necesidad de que hubiera de por medio una guerra, una revolución o una guillotina. Y por supuesto, no dejo de reconocer ambos hitos indiscutibles de la historia de los derechos humanos. Solo quiero apuntar de dónde venimos, ¿no? Y el protagonismo que nuestra contribución merece o merecería en el relato histórico. Pero vamos, un camino largo, ya os digo, un camino largo. No en vano, el propio Jefferson dejó dicho que el Fuero de León, que es del siglo XI, era el referente más antiguo de las libertades de los hombres. Pero bueno, volvamos al padre Montesinos y a Fernando el Católico. La reunión del rey con el dominico pues le dejó altamente preocupado, ¿no? Por lo que, bueno, pues decidió legislar. Y fruto de esa iniciativa legislativa nacen las leyes de Burgos en el año 1512, que son las primeras de un cuerpo legal al que posteriormente se conocerá como las leyes de Indias, ¿no? Son el primer paso en un itinerario legislativo que se constituye en la primera ocasión, y posiblemente en la única, de la historia, en la que un imperio conquistador dicta leyes que protejan a los conquistados. Estas leyes decían, entre otras cosas, que los indios eran hombres y legítimos dueños de sus tierras y propiedades. Se regulaba su régimen de trabajo, que solo podía ser voluntario, y se les hacía acreedores de un salario que había de ser entregado en metálico, además, no en especie. Se prohibía, por ejemplo, el trabajo de los menores de 14 años y el de las mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de gestación hasta que su hijo hubiera cumplido los 3 años. Vamos, igualito que la Inglaterra de Dickens 300 años después, ¿no? Pero bueno, os estoy contando lo más destacado por no extenderme. Podéis consultar todas sus disposiciones en internet. Posteriormente, al año siguiente, en el 1513, se introducen algunas enmiendas, como la obligación de servicio inicial de 2 años para los indios que decidan trabajar voluntariamente en las encomiendas, a partir de los cuales se pueden marchar. Y bueno, fue a partir de estas leyes cuando se inició un programa educativo sin parangón, ¿no?
fundándose en América una extensa red de colegios para indígenas y universidades a las que podía acceder cualquiera con independencia de su raza y origen. Ya os lo conté, ¿no? En la América hispana se fundaron 26 universidades y cientos de colegios para niños indígenas. Y no solo se hizo antes que ninguna otra potencia, sino superando también su número, ¿no? Porque ni siquiera juntando todas las universidades fundadas por las potencias imperiales, incluido el siglo XIX, cuando ya el Imperio Español no existía, se acerca uno a la cifra de 26. Se calcula que unas 150.000 personas de origen indígena se graduaron en aquellas universidades, en las que además se establecieron cátedras de lenguas indígenas, lenguas cuyas gramáticas, ya os conté también, ya habían escrito frailes españoles antes incluso de que existieran las gramáticas del inglés o del holandés. La producción normativa siguió, con las llamadas leyes nuevas, que ya fueron promulgadas por Carlos I en el año 1542. Estas leyes perfeccionaban a las anteriores e incidían muy particularmente en ciertos aspectos. Para empezar, suprimían ya las nuevas encomiendas. Es decir, ya no se podían hacer encomiendas nuevas. Se dejaba sobrevivir a las existentes, eso sí, hasta el fallecimiento del encomendero, pero ya no iban a continuar una vez fallecieran y eran hereditarias. Prohibían la realización de nuevos descubrimientos o de tomas de tierras sin licencia de la corona, licencia para la cual el descubridor, para obtenerla, se comprometía a acatar las leyes reales sobre el buen tratamiento a los indios. Se prohibía, por ejemplo, también la toma de esclavos de guerra, incluso en el caso de que la guerra se hubiera considerado justa. Bueno, al final, la totalidad de las leyes de India se conformaban como un corpus normativo con más de 6.000 preceptos, que lógicamente, pues es imposible detallar aquí, ¿no? Pero del que sí se puede decir que iba fundamentalmente orientado a la protección de los indígenas y al control de los abusos. Hasta el punto de que, esta última pieza de legislación, las leyes nuevas, fue la chispa que encendió el conflicto. Un conflicto que realmente había ido larvándose desde que la corona tomara cartas en el asunto de la protección a la población indígena. Y el fuego que encendió esa chispa se conoció como la rebelión de los encomenderos. Y es, como os podéis imaginar, el conflicto que surgió cuando un grupo de encomenderos se negó a perder las ventajas que les reportaba maltratar a los indios y tenerlos en aquella situación de servidumbre, ¿no? La cosa empezó como revuelta, pero concretamente en Perú acabó en dimensiones cercanas a la guerra civil. Y digo guerra civil porque la corona decidió finalmente aplastar esa revuelta por medio del ejército, y hubo batallas. La batalla final, la batalla de Jaquijahuana, entre las tropas reales y la gente armada de los encomenderos, se saldó con la derrota de estos últimos y con la captura de su líder, que se llamaba Gonzalo Pizarro y era hermanastro de Francisco Pizarro. Gonzalo Pizarro fue ejecutado. Y la misma suerte corrió algunos años después otro conato de rebelión liderado por Francisco Fernández Girón, que fue también derrotado y de la misma manera sentenciado a muerte. Así que esto nos da una idea de lo en serio que se tomaba la corona el cumplimiento de su legislación sobre el tratamiento a los indios. De cualquier manera, el debate sobre hasta dónde llegaba el derecho de España a conquistar y el trato que se debía dar a los conquistados siguió siendo un debate vivo en España, ¿no? Un debate con posicionamientos que ahondaban en la filosofía humanista de la Escuela de Salamanca, de la que os vengo hablando, y defendían un poco la necesidad de replantearlo todo, y partidarios de la conquista sin cortapisas y simplemente sometida a la bula papal alejandrina, que basaban su argumentación en esa bula papal, ¿no? En la que otorgaba el derecho de conquista con el solo requisito de evangelizar a los habitantes de los territorios anexionados. Un debate a cuyo fuego añadían leña los relatos y las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas y algún otro. Así que el tema debía de alguna manera de quitarle el sueño al emperador Carlos I, así que decidió poner la cuestión en manos de uno de los entonces sabios más reputados de Europa, y del que os he hablado hace un rato, Francisco de Vitoria. Lo que el emperador Carlos quiere saber es si realmente existen justos títulos que respalden la conquista, ¿no? O sea, en pocas palabras, si como rey de España tiene derecho a esa conquista. Y se lo somete a Vitoria. Lo que hace Vitoria es examinar lo que hasta entonces se denominaban los justos títulos o bases jurídicas.
de la conquista. Y lo que Vitoria le va a decir al emperador Carlos I es que los justos títulos que vienen esgrimiéndose pues no son tales, o no son tan justos. Porque Vitoria entiende que los hombres no nacen esclavos, sino que nacen libres. Que por derecho natural nadie es superior a nadie. Que no se puede dar muerte, por ejemplo, a una persona que no ha sido juzgada y condenada. Que toda nación tiene derecho a gobernarse a sí misma y puede aceptar el régimen político que quiera. Que el poder del rey viene de la comunidad, porque ésta es libre desde el principio. Que ninguna guerra es justa, si causa más mal que bien, y que no es justa si no es útil para la nación. Y al final, que si no se respetan estos títulos, entonces la conquista no es justa. De todas formas, Vitoria le ofrece una salida, ¿no?, al emperador, que son otros 7 justos títulos sobre los que, a su entender, ¿no?, al entender de Francisco de Vitoria, sí se puede edificar la conquista. Bueno, sería largo enumerarlos y explicarlos detalladamente, pero vamos, a los efectos, Vitoria viene a decir que los indios tienen la libertad de aceptar o no el dominio español, y que solo si lo aceptan, ese dominio es legítimo. Y sostiene además que la guerra para liberar a algunos indios de la tiranía de otros es legítima. Así que bueno, este es el primer momento y el único en el que un imperio en pleno crecimiento se autoimpone la necesidad de que su expansión sea ética. Se la cuestiona y la somete al arbitrio de alguien ajeno a sus estructuras de poder. Y este es el primer momento en el que esa consulta además va a tener consecuencias coherentes. Mira, baste poner el ejemplo de Tomás Moro. Tomás Moro, al que el rey Enrique VIII de Inglaterra le cortó la cabeza por decirle que lo que estaba haciendo no era justo. Así que bueno, es por esto, entre otras cosas, ¿no?, es por esto por lo que digo que otros imperios nunca hubieran podido tener a su fray Bartolomé de las Casas o ya puestos a su padre Vitoria, ¿no? Basta decir, como ejemplo, que por aquel entonces Martín Lutero defendía que a los cristianos siempre les era lícito hacer la guerra. Y bueno, pues la decisión de Carlos I, tras la respuesta de Sepúlveda, es otra vez algo inédito. Carlos I, el día 3 de julio del año 1549, ordena que se detenga la conquista de América. Es decir, que el emperador Carlos, que bueno, es el hombre, en ese momento el hombre más poderoso del mundo, el hombre que está en disposición de conquistar América entera sin que nadie tenga los medios o la capacidad para discutírselo o para competir con él, decide parar su expansión y poner a examen su legitimidad moral y legal para continuar. Y bueno, pues perdonadme si me pongo pesado, pero es que esto nunca había ocurrido en la historia de un imperio. Ya os digo que nunca volvió a ocurrir. Así que lo que va a hacer Carlos es convocar una junta de sabios en la que estén representadas las dos posiciones, la favorable a la continuación de la conquista y la que defiende que ha de pararse definitivamente. Y a este debate es a lo que se conoce como la controversia de Valladolid, a la que se refería Jean Dumont, como os he dicho al principio del episodio, porque tuvo lugar en el año 1550 en el llamado Colegio de San Gregorio de esta ciudad castellana, de Valladolid. El bando partidario de la continuación de la conquista estuvo representado por Ginés de Sepúlveda, que era una auténtica autoridad en materias filosóficas y legales. Y de parte de los que se oponían a continuar la conquista, ¿quién? Bueno, pues Fray Bartolomé de las Casas. Quiero decir que llama la atención que no solo no se represaliara o se silenciara a quien denunciaba los abusos que había implicado la conquista de América, sino que se le dio voz en el cónclave que iba a decidir si esa conquista era justa o no, si debía o no continuar. El resultado de esta controversia de Valladolid, a efectos de vencedor del debate, se puede considerar nulo. La mayoría de los hombres de religión que estaban ahí presentes y que votaban se inclinó por Fray Bartolomé, y la mayoría de los expertos jurídicos por Sepúlveda. Así que bueno, llegaba el momento de la votación, el resultado fue de empate. X en la quiniela. Podemos resumir un poco diciendo que se mantuvo el dominio español, como reclamaba Sepúlveda, pero se reafirmó la corriente que ya existía y que hablaba de los indios como sujetos de pleno derecho. Así que bueno, la conquista no se reanudó hasta el año siguiente, ya con Felipe II, y se hizo con instrucciones muy específicas de que había que hacer esta conquista por medios no violentos. Fue a partir de entonces cuando se amplió el territorio de lo que después fue el Virreinato del Perú, por ejemplo. Y fue entonces cuando se cambió, como os he contado, el concepto de conquista por el de pacificación. Y lo más llamativo, creo yo, de la controversia
de Valladolid, y bueno, al final lo más llamativo de todo este proceso y de esta línea de pensamiento, incorporadas de las cátedras al trono, es que fue la primera vez que reyes, juristas, teólogos, se juntaban para plantearse la existencia de unos derechos fundamentales que pertenecían a los hombres por el hecho de serlo. Unos derechos que eran anteriores a cualquier ley positiva, a cualquier ley escrita. Ya os digo que nunca antes una potencia imperial se había preguntado con tal profundidad dónde acababan los derechos propios, los derechos del vencedor, y dónde empezaban los derechos ajenos, los del vencido. Así que bueno, si la conquista es una epopeya, porque lo es, ¿no?, que hizo grande a aquella España y a muchos españoles y a muchos indígenas, el debate sobre su justicia pues la hace más grande, la agiganta, porque ese debate, al final, es un rasgo elevadísimo de civilización. Cuando en el siglo XIX los indios norteamericanos vieron por primera vez aparecer a los colonos que querían echarles de sus tierras, y que efectivamente lo hicieron, pues no se les ocurrió otra cosa a estos indios que enseñarles los títulos de propiedad que sobre esas tierras les había otorgado el rey de España hacía 3 siglos. El resultado es conocido. Hoy en día, los descendientes de aquellos indios a los que España no solo no desposeyó, sino reafirmó en sus propiedades, viven recluidos en reservas. Y sus tierras, bueno, pues ya lo sabéis, les fueron arrebatadas por la fuerza. Cuando los ingleses pusieron el pie en Australia, declararon a aquella inmensa isla res nullius, o lo que es lo mismo, en el lenguaje jurídico, algo que no pertenece a nadie. Los indígenas australianos fueron expulsados de sus propiedades y hoy viven en una estrecha franja de terreno cerca del Estrecho de Torres. Y en la actualidad, la Constitución de Australia aún anda pendiente de modificación para reconocerles el derecho a la propiedad de su primigenio territorio. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, os lo cuento porque yo tengo para mí que si la conclusión de la controversia de Valladolid hubiera sido detener la conquista española de América para siempre, uno ya no podría caminar por aquellos territorios, mirar a las caras de la gente y darse cuenta de que 9 de cada 10 caras tienen rasgos indígenas, porque 9 de cada 10 personas que allí habitan descienden de indígenas o de mestizos. Es seguro que otras potencias hubieran acabado lo que España habría dejado a medias, y también seguramente allí habría, como ahora, más de 400 millones de personas, pero el paisaje humano sería bien distinto. Muy probablemente los descendientes de aquellos indios presuntamente víctimas del genocidio español no serían tantos, y los que quedaran pues estarían recluidos en algún sitio, despojados y desposeídos, como en Norteamérica o como en Australia. España no conquistó Perú. España conquistó y derrotó al Imperio Inca, con la ayuda de todos los demás indios a los que el Imperio Inca sometía. España no conquistó México. España derrotó y conquistó al Imperio Azteca, con la ayuda de todos los que se unieron a España para que los aztecas no hicieran de ellos otros indígenas de Australia, otros indios norteamericanos. El Imperio Inca nunca fue Perú, ni es Perú. El Imperio Azteca nunca fue México, ni es México. Más que nada porque antes de la llegada de España no había México, no había Perú, no había Bolivia, no había Argentina, ni ninguna nación india. Eso es un invento del indigenismo de hoy. Precisamente fue solo a partir de que llegara a España cuando esos pueblos encontraron la amalgama que acabaría en un destino común que con el tiempo pues generó naciones que descienden de un mundo en el que primó la pluralidad, la mezcla, la tradición prehispánica y la virreinal, lo antiguo y lo nuevo. Lo nuevo, por cierto, continuamente innovado y a la vanguardia durante 3 siglos. Una amalgama cuyo resultado se puede ver hoy y se puede comparar con otras cosas, otros modelos que no actuaron como amalgama, sino como disolventes. Esa comunidad plural fue posible porque en la obra imperial de España los medios fueron tanto o más importantes que el fin, o quizá más bien, porque el fin siempre fue distinto.
Y esta es quizá la mayor grandeza de nuestra historia, que fuimos, como se empeñan en señalar los detractores de ella, fuimos una singularidad, fuimos un verso suelto, pero en la mayoría de las ocasiones, en la inmensa mayoría de ellas, para bien. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.